Bueno, ya inició la grabación. Eh, ¿Se ve mi pantalla? Su profe, sí se ve. Sí se ve. Listo. Bueno, entonces, el día de ayer quedamos en resumen de que explicamos este ejemplo que muchas veces que introducíamos, hasta el ejemplo, vamos a leerlo, dice que un capacitor de placas paralelas de área tal y separación tal se carga inicialmente un voltaje de 200 voltios. Entonces, a partir de esta condición inicial, obviamente estaba conectada a la batería, pero dice después, analice dos situaciones. Caso uno, el capacitor se desconecta de la batería y posteriormente se introduce un dieléctrico. Caso 2, el capacitor permanece conectado y después se introduce el dieléctrico. O sea que en uno de los casos, este es el caso que se, se desconecta aquí está desconectada la batería e introducíamos el dieléctrico, y el otro caso era que permanecía conectado a la batería y luego introducíamos el dieléctrico. Entonces aprendimos en forma de resumen de que en este caso, en ambos casos, cuando se desconecta la batería o cuando se conecta la batería, en ambos casos el capacitor aumenta, ¿no? Si el eléctrico tiene un K de 5, la capacitancia inicial vale tanto, entonces la capacitancia final es 5 veces mayor. Si K vale 2, entonces sería una capacitancia al doble y así sucesivamente. Entonces aprendimos que la capacitancia sube no importando si está conectado o desconectado. Ojo, que el caso este era que se, eh, se carga el capacitor, se desconecta la batería y se mete el dieléctrico. O sea, el dieléctrico se mete después. Y en el otro caso es que no se desconecta y después se mete el dieléctrico. Entonces, se ingresa, perdón. Y el voltaje aprendimos en modo resumen el día de ayer que cuando está desconectado de la batería, como la batería no puede generar ese equilibrio, ¿verdad? No puede mandar más carga, entonces al estar desconectado de la batería, al introducir el dieléctrico, el voltaje baja. El voltaje baja y así como aprendimos o aprendieron en el video, ¿no? El voltaje baja con un valor de K, o sea que si el voltaje inicial era 200 y K vale 5, se divide 200 entre 5, o sea que el voltaje final era 40. Así vimos el ejemplo del día de ayer. Pero si estaba conectado a la batería no permite que el voltaje baje, entonces la batería lo que hace es mandar más carga y lo que permite es que el voltaje permanece constante por culpa de la batería porque está conectada. Y así, siguiendo en la comparación, también aprendimos qué sucedía con la carga. Cuando está desconectado, al estar desconectado, déjeme cambiar este mouse, a ver un momentico. Estás, pues, esta gafa va a tener que cambiarla. Opciones de puntero, vamos a darle bolígrafo. Bueno, entonces aprendimos que como está desconectado de la batería, la carga era constante, porque lo que hace que varíe la carga es que esté conectado a la batería. Entonces, al estar desconectado, carga constante. Y como, como en este caso, al estar conectada a la batería lo que hace es que manda mayor voltaje, pero mayor carga para mantener un voltaje constante. Entonces, al mandar más carga, obviamente la carga sube a la cantidad de electrones. Y por último, como el voltaje baja cuando está desconectado, la energía baja. Y cuando está conectado a la batería, como el voltaje no se deja disminuir, sino que llega más carga, entonces la energía almacenada sube. Entonces, eso deben de tenerlo claro porque ese tipo de detallitos
nos pueden enredar en un taller o enredar en un parcial. Entonces, ese fue el resumen, digamos, del día de ayer. Ahí hubo una tabla de resumen que también se explicó ayer. Entonces, hoy se hace énfasis, la clase van a firmar la otra semana. Igual yo voy a tachar los que no asistan el día de hoy, que no me aparezcan en el programa, en su asistencia. Vamos a hablar sobre la energía almacenada en un capacitor cargado y finalizamos explicando lo que son los capacitores en serie y mixto. Para el día miércoles hacer un taller, o sea, para el día miércoles no dar clases, sino que hacemos un taller que, como estamos acostumbrados, uno va a ser de capacitores, de esto que estamos explicando ahora, de energía almacenada, se mete el de dieléctrico, se ingresa el dieléctrico, se saca el dieléctrico, y el otro va a ser de capacitores, circuitos con solo capacitores, circuitos en serie y en paralelo. Aquí se va a mostrar un video y al final yo le voy a dejar el video, igual está en Akumaja, pero se lo voy a enviar para que le quede todo bien, bien clarito. Pero ese va a ser el taller para el jueves, pero para el miércoles, taller el miércoles, y el jueves si ya iniciamos la otra unidad, que es ley de Ohm, resistencia, circuitos en serie, pero paralelos mixtos, pero ya es con resistencia. Entonces, tengo que ir llevando el tiempo, que no se me vaya. Bueno, energía almacenada de un capacitor. Aprendimos en el video y en la clase de que la función principal de un capacitor es almacenar energía. Entonces, según vemos aquí en esta expresión, o aprendimos en la clase de potencial eléctrico, que trabajo, ¿verdad? O energía potencial eléctrico es igual a diferencia de potencial por la carga. Ahora, si tenemos una parte infinitesimal de eso para integrarlo, sería D de W es igual a delta de B por D de Q, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede allí? Que ya sabemos también que diferencia potencial es igual a carga sobre capacitancia. Si lo despejamos, ¿no? Ya todos lo sabemos, ya lo aprendimos anteriormente, que potencial eléctrico era igual a carga sobre capacitancia. Los que de pronto no se acuerdan, se los recuerdo por aquí, aquí debe de estar. A ver, diferencia. Aquí están las fórmulas, la fórmula principal. Bueno, aquí está. El resumen de fórmula, voltaje es igual a carga sobre capacitancia, ¿no? Esa es una fórmula de esta unidad. Entonces, como diferencia potencial igual a carga sobre capacitancia, lo sustituimos aquí, en vez de diferencia potencial, sustituimos y es carga sobre capacitancia. Entonces, integramos esta expresión como vemos aquí. Entonces, energía potencial o trabajo es igual a la integral del punto cero a un valor total de Q, el valor máximo de la carga que puede meter el capacitor, es igual a Q, como vemos aquí, sobre capacitancia, carga sobre capacitancia de Q. Entonces, como vamos a integrar con respecto a dQ, quiere decir que C es una constante, sacamos C, como vemos aquí, sale como 1 sobre C, y vamos a integrar es Q. Y sabemos que la integral de Q a la N es lo mismo que Q a la N más 1 entre N más 1. Y como el valor de N de Q en este caso es 1, entonces se suma 1 más 1, 2 entre 2. Entonces vemos que la integral de Q es Q a la 2 sobre 2. Al momento de sustituir el límite inferior y el límite superior, ya sabemos que un límite es 0, o sea que esto se va a anular, ¿verdad? Me va a quedar entonces que voy a sustituir, en vez de Q, sustituyo Q mayúscula, que representa el Q total, el Q máximo que puede tener ese capacitor. Entonces queda sencillo, 1 sobre C, como vemos aquí, en vez de Q minúscula, Q al cuadrado, entre 2. Y vemos entonces que aquí ya obtenemos una primera fórmula, que energía potencial eléctrico o energía almacenada en un capacitor, para ser más específico, energía almacenada en un capacitor cargado
es igual, ¿dónde está el mouse? Igual a Q al cuadrado sobre 2C. Entonces tenemos una primera fórmula general. Energía almacenada en un capacitor es igual a Q al cuadrado sobre 2C. Nunca se nos olvide, ¿no? Que la energía en realidad o un capacitor no depende de la carga, ¿no? Bueno. Ahora, ¿de dónde sacamos esta otra fórmula? Aquí tenemos otra fórmula muy similar a esta, o se relaciona, mejor dicho, similar, ¿no? Es haciendo algunos cambios. ¿Qué cambios? En vez de este Q lo sustituimos, que vemos que Q, ya sabemos que Q es igual a capacitancia por voltaje, o sea, esto mismo que está aquí, sino despejado. Q es igual a capacitancia por voltaje, o sea que en vez de Q voy a sustituir lo que vale Q, que es capacitancia por voltaje, para colocar la ecuación en función de capacitancia y de voltaje, y no solamente de carga y de capacitancia. Entonces lo sustituyo porque Q es igual a CB, lo colocamos allí, y se ve como está elevado al cuadrado, quiere decir que queda capacitancia al cuadrado y voltaje al cuadrado. En consecuencia, capacitancia al cuadrado se cancela con la capacitancia que está abajo y me va a quedar entonces solo una capacitancia arriba y se va a eliminar la capacitancia, esta que está acá abajo. Se elimina esta con este 2. Por eso me queda que energía almacenada en un capacitor es igual a 1/2 de la capacitancia de voltaje al cuadrado. O sea que ahí tenemos dos nuevas, dos ecuaciones, ¿no? Para calcular la energía almacenada en un capacitor, una en función de la capacitancia y de la carga, que es esta que está acá, perdón, y la otra que es en función de la capacitancia y del voltaje. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe, sí, profe. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos la energía almacenada o la fórmula para calcular la energía almacenada o cómo la demostramos, ¿no? La demostración en un capacitor de placas paralelas. Bueno, como ya sabemos, esta fórmula que está acá, se me perdió el mouse otra vez, esta fórmula que está acá la sacamos de la diapositiva pasada, ¿no? Creo que ahí está claro. Energía almacenada es igual a 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Y ustedes ya aprendieron en la clase de diferencia potencial en placas paralelas que diferencia potencial o voltaje era igual a campo por distancia. Y aprendimos en esta misma unidad que capacitancia en unas placas paralelas es igual a epsilon por el área sobre la distancia. Eso lo vimos el día de ayer. Entonces, y también lo vieron en el video. Entonces, en vez de capacitancia, sustituyo lo que vale capacitancia. Ya sabemos que es epsilon por área sobre distancia. Entonces, por eso usted ve aquí que en vez de capacitancia colocaron epsilon por área entre distancia. Y en vez de voltaje al cuadrado, colocaron lo que vale voltaje al cuadrado, que es igual a campo por distancia. Y por eso usted ve aquí que no aparece voltaje, sino campo por distancia. Como aquí está elevado al cuadrado, campo se eleva al cuadrado y distancia se eleva al cuadrado. Entonces se cancela este cuadrado de la distancia con esta distancia que está aquí, y por eso es que la fórmula general para determinar o calcular la energía almacenada en placas paralelas es esta. U es igual a 1/2 de epsilon por área por la distancia o la separación de las placas por el campo que hay entre las placas elevada al cuadrado. Entonces, esta es una nueva fórmula, pero ojo, este solo es para placas paralelas. Repito, solo para placas paralelas. No importa que sean circular, que sean cuadradas, eso usted calcule el área, después no importa. Pero este es para placas paralelas. No es ni para esferas, no, placas paralelas. Y aquí hay una nueva fórmula sencilla que le puede aparecer un ejercicio y ahorita lo vamos a ver. Energía por unidad de volumen.
para determinar cuánta cantidad de energía almacenada hay en una pequeña parte del capacitor. Y se simboliza con esta U mayúscula y esta E. Entonces, energía por unidad de volumen no es más que la energía esta total, esta energía total, que es esta misma fórmula, energía total dividido entre el volumen. Así de sencillo, energía por unidad de volumen es la energía almacenada del capacitor entre el volumen. Y el volumen del capacitor, como son placas paralelas, es el área del capacitor, sea redonda, sea cuadrada, sea rectangular, sea pentagonal, no importa, el área de ese capacitor por la distancia o la separación que hay entre las placas. Entonces, como vemos aquí, como aquí es un medio de epsilon por área por distancia por E al cuadrado, al dividirse con área y distancia, obviamente se va a eliminar área y distancia, se van a cancelar. Por eso usted ve aquí que energía por unidad de volumen almacenada es igual a un medio de epsilon por el campo elevado al cuadrado, porque área y distancia se cancelan. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es una nueva fórmula aquí, pero ojo, tanto esta como estas pueden servir. Guárdenla para energía por unidad de volumen. Este es para calcular energía total en todo el capacitor. Este es por unidad de volumen. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno. La unidad de energía obviamente es Joule y la unidad de energía por unidad de volumen, como vemos aquí, es Joule sobre metro cúbico. Esto que vemos aquí es un resumen de lo que acabo de explicar el día de hoy. No está en la diapositiva que envié ayer. Esto lo ingresé al darme cuenta que las clases no eran presenciales. Entonces voy a mandar este resumen para que quede la clase más clara. Vemos aquí un resumen de lo que acabo de explicar, que energía almacenada se calcula mediante esta integral. Y en conclusión, energía almacenada es igual a Q al cuadrado sobre 2C. Energía almacenada en un capacitor también se puede utilizar esta fórmula, un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, ¿verdad? También se puede utilizar esta otra. Y bueno, esta que está acá es la que aprendimos de voltaje, que la tomamos de placas paralelas. Y esta es la capacitancia para placas paralelas. Y a partir de allí determinamos la fórmula para calcular la energía almacenada en placas paralelas. Y esta es energía por unidad de volumen o densidad de energía del campo. Continúo. Bueno, aquí hay un ejercicio para mayor entendimiento y rapidez. Hay dos ejercicios que los formulé allí en ChatGPT para que ustedes vean cómo se resuelve. Ya los verifiqué que estén bien hechos, porque ellos a veces se equivocan. Dice lo siguiente, este primer ejercicio. A ver qué viene aquí. Ok, otro. Determina la capacitancia. Ojo, capacitancia. La energía almacenada, U, capacitancia y U. Y la diferencia de potencial, o sea, delta de B, V. C, U y V. En un capacitor de placas paralelas circular de diámetro 20 centímetros. O sea que el diámetro de aquí hasta acá es aproximadamente 20 centímetros. Con teflón, se le ingresó teflón y la separación es de 0.05 centímetros de separación. Y me están dando aquí otro dato y una energía por unidad de volumen. Ojo, no energía almacenada, sino energía almacenada por unidad de volumen, que es de 1.77 por 10 a la menos 6 joules sobre metro cúbico. Recordemos que el teflón, el valor del teflón, ¿dónde está? Se me perdió. Verlo acá. Teflón tiene un valor de una constante de 2.1. ¿Oyeron? ¿Ya lo vieron ahí? ¿Ya lo vieron ahí? 2.1.
Entonces, vamos a mostrar el ejercicio en ChatGPT. Ahí están los datos. Carajo. A guardar. No, no guardemos ese rayerío que hicimos allí. Eso. Bueno, el ejercicio, como se pueden dar cuenta que está aquí. Vamos a quitar esto para que ustedes nos vean esto mismo. Vemos el ejercicio que me dice, me recuerda que, recordemos que el ejercicio dice que el diámetro era de 20 centímetros, a la inteligencia artificial de una lo pasa a metro, el radio obviamente es la mitad del diámetro, entonces se divide 0.2 entre 2 y me da 0.1. Como para calcular la capacitancia se necesita el área, entonces calculamos el área, como es un círculo, utilizamos la fórmula de un círculo, pi por r al cuadrado, se sustituye el valor, r igual a 0.1 metro, y me da que el área es 0.0314 metros cuadrados, ¿verdad? La distancia, el ejercicio me dice que 0.05 centímetros se divide entre 100, o sea que era por 10 a la menos 2, se le agrega otro por 10 a la menos 2, pues por eso queda 5 por 10 a la menos 4, al dividirse entre 100. Entonces ya tenemos área, ya tenemos distancia pasada a metros, tenemos una energía por unidad de volumen, que esto lo da el ejercicio, si lo recuerdan, 1.77 por 10 a la menos 6, y la K del teflón, que es igual a 2.1. Recordemos que lo que preguntan, capacitancia, energía almacenada y la diferencia de potencial. Entonces, lo más fácil de calcular es la capacitancia. Bueno, aquí hay un procedimiento que no lo acostumbro a hacer yo, pero la IA lo hizo, no está incorrecto. Por eso es que uno a veces se da cuenta cuando el estudiante hace las cosas por IA, una por muy ordenada y otra porque hace procedimientos que nunca se le hubiese ocurrido, a mí ni se me había ocurrido. Vemos aquí que él saca una nueva permitividad a partir de la permitividad y de K. Multiplica K con la permitividad del vacío, sabiendo que K es igual a 2.1 por 8.85 por 10 a la menos 12. Y da una nueva permitividad que es de 1.86 por 10 a la menos 11 con el teflón adentro. Entonces vemos que ya la fórmula omitió K. Lo normal es que aquí apareciera K, sino que calculó una nueva permitividad que es igual a K por epsilon. Creo que esto está claro, ¿no? Ese embarajuste que hizo allí la IA, pero está correcto. Entonces, epsilon, que es la nueva permitividad, bueno, no le damos epsilon, sino la nueva permitividad, que es K por epsilon, por el área entre la distancia. Y ya calculamos aquí el área que era 0.0314 y la distancia que era 5 por 10 a la menos 4. Véanlo aquí, se sustituye por la nueva permitividad y nos da que la capacitancia es igual a 1.17 por 10 a la menos 9 Faraday. Entonces ya tenemos la capacitancia del capacitor, ¿no? Que tiene teflón adentro. Entonces, otra cosa que nos preguntaron, aparte de la capacitancia que ya se calculó, la energía almacenada y la diferencia de potencial. Entonces, antes de calcular la diferencia de potencial, sugiere la IA calculemos campo eléctrico, y es muy interesante cómo calcula el campo eléctrico y lo vamos a aprender. Porque recuerden que esta formulita que está aquí, toma la IA, recuerden que energía almacenada, energía por unidad de volumen es igual a 1/2 de epsilon por el campo al cuadrado. Entonces, como el ejercicio me da el valor de la energía por unidad de volumen, sencillamente ya lo único que hace es sustituir este valor de energía por unidad de volumen, el valor de epsilon, y despeja campo, que es lo que vemos acá. Ahí está la fórmula, despeja campo. Obviamente
ella hace este proceso para simplificar todo. Tenemos que una nueva permitividad porque tiene el valor de K ya introducido. Entonces, 2U entre la permitividad. A eso hay que sacarle raíz, ¿no? Porque este cuadrado pasó con forma de raíz. Entonces, campo es igual a raíz de 2 por U, que este valor me lo da el ejercicio, que es el valor de la energía almacenada por unidad de volumen, y la permitividad que ya calculamos, le sacamos raíz y me da que el campo eléctrico es aproximadamente 436 voltios sobre metro. ¿Todo claro hasta aquí? Si alguien tiene alguna duda, por favor, hágalo, pregunte. Estoy solo, llegó Cristo. Me siento como que en un cementerio que nadie responde. Profe, en caso de que no lo hubiera hecho con la nueva permitividad, o sea, todo se tendrá que También, multiplicar. por ejemplo, si no lo hubiese hecho con la permitividad, aquí en vez de E debería estar K y E. K y E allí. Entonces K y E al momento de despejar, K y E deberían estar aquí abajo. K y E, que K y E vale esto mismo, o sea, da lo mismo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Bueno. Profe, o sea que las fórmulas que nos dio, o sea, para placas paralelas, todas se trabajan bajo la nueva permitividad, ¿no? Porque ninguna menciona acá. Sí, aunque a mí no me gusta quitar K para que ustedes sobreentiendan cuándo es el momento porque a veces hay ejercicios que yo lo voy a colocar con teflón, perdón, con dieléctrico y a veces sin dieléctrico. Entonces ustedes deben de tener eso claro, que este epsilon, este ejemplo que hizo aquí la IA, ya tiene el dieléctrico allí introducido, ¿no? Que lo normal es que ahí aparezca E y K también, y al momento de sustituir, aquí da K y E también. O sea, debéis tener claro que esa E es lo mismo que epsilon por K. Deben de tenerlo claro, que eso no afecta en nada, pero sí deben tener claro que cuando el ejercicio tiene el dieléctrico metido, usted en todas las fórmulas debe estar el dieléctrico allí. Bueno, como ya se calculó el campo eléctrico, facilito se calcula la diferencia potencial y ustedes saben que el voltaje o diferencia potencial o fuerza electromotriz, que de pronto así le llama su profesora ya en laboratorio, fuerza electromotriz es igual a campo por distancia, y la distancia es la separación que hay entre las placas, que ya sabemos que la distancia es 5 por 10 a la menos 4 metros, y este es el campo, y tenemos que el campo da aproximadamente 0.218 voltios. Y lo último que preguntaron es la energía almacenada, que esa también se calcula fácil. ¿Por qué la energía almacenada se calcula fácil? Porque usted, mire que usted tiene la energía almacenada por unidad de volumen, tiene el área, tiene la distancia, nada más mandar esto que está aquí, que es volumen, área por distancia, que es volumen, mandarlo a multiplicar a la energía por unidad de volumen y ahí calculamos facilito la energía almacenada, porque cualquiera de ustedes viene y se pone a buscar por aquí. Bueno, también lo pueden buscar por aquí, ¿no? Energía almacenada es igual a un medio de la capacitancia que ya la buscamos y el voltaje que ya también lo buscamos. O también nos pueden buscar por aquí, un medio por el epsilon por K, o ya la nueva permitividad que ya tiene multiplicada K por el área, por la distancia, por el campo que ya buscamos. Si ustedes lo hacen en su casa, pueden buscarla por aquí, pueden buscarla por aquí, pueden buscarla por aquí, y le debe dar lo mismo. Profe, déjenos el espacio para el ejercicio. Pero aquí lo hicieron por esta forma, que es la primera que yo le expliqué. Volumen, que es área por distancia, pasa a multiplicar a la energía almacenada por unidad de volumen y listo. Veanlo acá. Acá. Energía
almacenada es igual a energía por unidad de volumen, se multiplica por el volumen. Recuerden que el volumen es área por distancia, ¿verdad? Acá, área, que ya lo habíamos calculado, y distancia, y tenemos el volumen. Entonces el volumen por la energía almacenada por unidad de volumen es igual a 2.78 por 10 a la menos 11. Si ustedes la hacen con esta fórmula, debe darle lo mismo. Capacitancia por voltaje al cuadrado. ¿Y cuál es la capacitancia? Si quiere alguien, hágalo por ahí. Capacitancia esta, que es 1.77 por 10 a la menos 9, y el voltaje al cuadrado, que es este, 0.218 al cuadrado, y le debe dar también este igualito. ¿Alguien lo hizo? A y dividirlo entre 2. No se le olvide, 1/2. Colóquelo, profe, ve. Los datos son 1/2 por capacitancia. Sí, da, profe, sí da. Esta es la capacitancia, pues el voltaje al cuadrado, que es este. Y eso ya, como dije, multiplicado por 1/2. No se multiplica por K porque ya se multiplicó con capacitancia. Ya capacitancia tiene el valor de K incluido. Les dio, y el valor es este. ¿Le dio o no le dio? Sí, profe, sí da. Listo. Sí, Si lo hacen por acá, también le debe dar lo mismo. Bueno, seguimos. Bueno, en la guía presenta que estos son los datos finales, ¿no? Hay otro ejercicio aquí que les tenía preparado. Es este que está tipo taller o tipo parcial. Aunque el otro también estaba bueno. Y dice, un capacitor de placas paralelas posee un área de 100 milímetros cuadrados y una separación entre placas de 5 milímetros. Inicialmente, el capacitor se encuentra completamente lleno con un dieléctrico de teflón K igual 2.1, o sea, el teflón se introdujo, que dice que ya está lleno, y se conecta a una batería. Se le metió el teflón, se conectó a la batería de 1.5 voltios, permitiendo que el sistema alcance el equilibrio eléctrico. Posteriormente, o sea, que se cargara y se llenara correctamente. Igual eso es rápido, eso son unos cuantos segundos, milésimas de segundo. Posteriormente, el capacitor se desconecta de la batería. Ojo, se le metió el teflón, se conecta a la batería y ahora se va a desconectar la batería y el teflón todavía está dentro. Ojo. Posteriormente, el capacitor se desconecta de la batería conservando la carga almacenada. Ya sabemos que la carga es constante porque se desconectó la batería. Ojo con ese dato. Cuando se desconecta la batería, la carga es constante y el voltaje va a disminuir o va a aumentar. Eso depende de lo que suceda. Pero lo importante es que la carga es constante, no se le olvide, y el voltaje va a variar porque no está conectado a la batería, y eso se lo expliqué en la tablita pasada. Entonces, repito, posteriormente el capacitor se desconecta de la batería conservando la carga almacenada, y a continuación, ojo, se retira completamente el dieléctrico, quedando el capacitor con aire vacío entre sus placas. Con base en este proceso determine al final la capacitancia del sistema, o sea que, conclusión ahí, la capacitancia va a disminuir. ¿Por qué? Porque se le retiró el dieléctrico al final, cuando ya estaba desconectado. La capacitancia va a disminuir porque se retiró el dieléctrico. Ahorita lo vamos a ver matemáticamente. Coma. La carga almacenada en las placas, te están preguntando el valor de la carga va a permanecer constante y ahorita lo vamos a ver en que lo hace la IA.
debe permanecer constante porque no está conectado a la batería. El voltaje, vamos a ver lo interesante que va a pasar con el voltaje, porque después de estar conectado, después de tener el dieléctrico adentro, después se le desconecta y se le saca el dieléctrico. Veamos a ver qué pasa con el voltaje. Va a variar entre ellas. Y la energía almacenada. Bueno, la energía va a depender de lo que pase con el voltaje. Y energía por unidad de volumen, que es casi lo mismo, sino que lo dividimos entre el volumen. Ahora sí, vamos a la explicación. Está larguito el ejercicio. Ah, bueno, está tipo parcial. Entonces, el ejercicio aquí está. Y como vemos, el ejercicio, recordemos que me da el área, me da la distancia, me da el teflón, que es K igual 2.1, y me dice que el voltaje de la batería es 1.5. El valor de epsilon aquí está. Recordemos que el área ya está lista, nada más es pasarla a metro, milímetros cuadrados, entonces queda igual a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El día de ayer yo le expliqué cómo se pasaba eso, y 5 milímetros es igual a 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces todo se pasó a metros. Listo, estos son los datos que me da el ejercicio. Vamos a mirar el estado inicial. El estado inicial es que tiene el dieléctrico metido dentro y está conectado a la batería. Ojo, datos iniciales, mire que ahí lo dice, la guía se lo explica y se lo detalla, con dieléctrico y conectado. Calculamos capacitancia. Entonces, como tiene el dieléctrico, le colocamos la fórmula con el dieléctrico, que es este, capacitancia inicial es igual a K por epsilon por área entre distancia. K vale 2.1, epsilon 8.85 por 10 a la menos 12, el área que ya lo tenemos y la distancia que ya lo tenemos. La calculamos y pum, ahí está, capacitancia inicial 3.72 por 10 a la menos 13 faradios. Luego, vamos a determinar la carga inicial, conectado, ojo, conectado y con el dieléctrico adentro. Entonces, la carga inicial es igual a la capacitancia inicial, que ya la calculamos, por el voltaje inicial. Y el voltaje inicial, recordemos que es 1.5 voltios. Entonces se multiplica la capacitancia que acabamos de calcular por el voltaje y me da que la carga inicial es 5.58 por 10 a la menos 13. Ojo, tenía conectada la batería y el dieléctrico adentro. Ahora, ¿qué pasa? Se desconecta, aquí lo dice, se desconecta la batería y después se le saca el dieléctrico. Mira que aquí la guía se lo explica. Ahora se desconecta la batería. Y yo le expliqué y le hice el énfasis que cuando se desconecta la batería, como no está conectada la batería, la carga permanece constante, ¿no? Vamos a decir que no se pierde ni por aire ni por nada. La carga permanece constante. Eso debe tenerlo claro. Esto es lo que ayuda en todo este análisis físico. Y al retirar el dieléctrico, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la capacitancia, tal como ya yo le había anticipado. Entonces hay que calcular una capacitancia sin dieléctrico. Es necesaria porque se sacó el dieléctrico. Entonces, capacitancia final es igual a epsilon por A por D. Miren que ya no tiene Ka allí, le quitamos K. O sea, es lo mismo sino quitarle K. Entonces, calculamos capacitancia sin dieléctrico, que es epsilon por área entre distancia, y me da que la capacitancia final es 1.77 por 10 a la menos 13. Mire que es la mitad de la anterior. Mire que antes era 3.7 y ahora es 1.77. Es aproximadamente la mitad. Entonces ya calculamos la capacitancia final y recordemos que la carga es la misma porque está desconectada la batería y ya se sacó el dieléctrico. Calculamos el voltaje final. El voltaje final, que es muy interesante, y lo que pasa es igual a carga sobre capacitancia, que esta fórmula ya ustedes la conocen, pero como la carga permanece constante, utilice el mismo valor de la carga, que es 5.58 por 10 a la menos 13
Coulomb, véanlo aquí, 5.58, y la capacitancia final sin el dieléctrico, porque se sacó el dieléctrico, y mire lo que pasa con el voltaje, aumenta. Qué interesante, qué lindo, cómo es de bonito la matemática. El voltaje era de 1.5 y se duplica porque el dieléctrico es de 2.1, 1.5 por 2.1 prácticamente es igual a 3.15 voltios. Entonces, para que de pronto algunos que quedaron enredados con lo de ayer, si se hubiese desconectado la batería y se le introduce el dieléctrico, la carga, el voltaje, perdón, disminuye a la mitad porque la K vale 2. O repito, si el dieléctrico, si la capacitancia está cargada, se desconecta y se le mete, y eso lo vimos ayer, se le mete el capacitor, el voltaje disminuye. Pero como aquí fue lo contrario, se desconectó y se sacó el dieléctrico, el voltaje no disminuye, sino que aumenta. Qué bonito, ¿no? Y la energía almacenada, como ya depende del voltaje, va a ser una energía mucho mayor. Solo sustituir los datos, la carga que ya conocemos, que es la misma, ven ahí, 5.58 por 10 a la menos 13, la capacitancia final, que ya la habíamos calculado hace ratico, sin dieléctrico, y vemos entonces que aumenta la energía final a 8.8 por 10 a la menos 13 joules. ¿Por qué aumenta? Porque como disminuye la capacitancia y la capacitancia es inversamente proporcional a la energía almacenada, entonces va a aumentar en este caso, porque la carga permaneció constante, porque la carga permaneció constante. Por eso va a aumentar y disminuyó la capacitancia. Por último, la energía por unidad de volumen, solamente dividir este valor de U por el volumen, que el volumen, recuerden que área por distancia, el área que me da, que es el área de las placas por la distancia de separación de las placas, ese es el volumen. Dividimos UF entre el volumen y listo. UF, que es 8.8 por 10 a la menos 13, entre el volumen, que es 5 por 10 a la menos 7 metros cúbicos, y me da que es una densidad de energía o unidad por energía por unidad de volumen de 1.76 por 10 a la menos 6. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno. Profe, ¿usted podría pasarnos esas soluciones al grupo para copiar después los ejercicios? Aunque eso está grabado, usted lo puede ir anotando a medida que va. Que le mande que las capturas. Yo le mando las capturas, pues. Yo no las quise poner en la diapositiva porque hace poco de captura allí. Bueno, seguimos. Ahora ya ahí terminamos lo que son ejercicios de capacitores. Ahora vamos combinación de capacitores. Aquí vamos, como esto un poquito más complejito, no lo vamos a hacer con guía, sino que lo vamos a intentar explicar con un video y con las diapositivas. Y también para hacerlo más dinámico, ¿no? Aunque ustedes ya esto de circuito con capacitores se les hace sencillo porque ya vienen manejando circuitos con resistencia. Pero ojo, no son los mismos, se parecen. Sí, sí, es bastante parecido, pero deben de tener en cuenta las diferencias. Bueno. Combinación de capacitores, recuerden que el símbolo de capacitores son como placas paralelas, eso que ven allí azulito, el símbolo de la batería, ¿no? Bueno, cuando los capacitores, vamos a cambiar el mouse otra vez. Cuando el capacitor, los capacitores están conectados en paralelo, ustedes saben que los electrones, ¿verdad? La corriente se divide. Una parte coge para acá, la corriente es como el agua. Si estos son tubos, una parte coge para acá y una cantidad de agua coge para acá. Obviamente, en esta parte va a llegar más agua y en esta parte va a llegar menos agua, ¿no? Porque el agua va a llegar aquí y lo que sobre va a llegar allá. Pero también depende de la resistencia, ¿no? Si esta resistencia es mayor,
y esta es menor, aquí va a llegar menos y así sucesivamente. Pero bueno, lo que le quiero decir es que una cantidad de agua va a llegar para acá y otra cantidad de agua va a llegar para acá. Todo depende de la conducción o de la resistencia, en este caso de la capacitancia. ¿Por qué le hablo de corriente? Aquí no estamos hablando de corriente porque aquí en ningún momento yo le he hablado de corriente, pero sí la corriente se relaciona con la carga. La corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Entonces, hablemos de carga. Cuando hablemos de corriente es como hablar de carga, en este caso, ¿no? Entonces, una parte de la carga va a llegar aquí y otra parte de las cargas van a llegar acá. Con eso, ¿qué le quiero decir? Que la carga que llega a este capacitor 2 no es la misma cantidad de carga que va a tener este capacitor 1. Entonces, como las cargas no son iguales, los voltajes sí son iguales. Vean aquí la fórmula, los voltajes sí son iguales. Voltaje en el capacitor 1 y el voltaje en el capacitor 2, cuando están en paralelo, son iguales los voltajes, pero las cargas son diferentes. O sea que la carga total es igual a la suma de la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 si tengo varios en paralelo. ¿Y cómo se calcula la capacitancia? La capacitancia se calcula sumando los capacitores de forma así sencilla, C1 más C2 más C3. O sea que cuando están en paralelo, la capacitancia equivalente hace que aumente el valor de la capacitancia individuales. ¿Y de dónde sale esta fórmula? Aquí voy a tratar de explicarle la demostración aquí. Ustedes saben de que carga es igual a capacitancia por diferencia de potencial. Entonces, y como las cargas son diferentes cuando están en paralelo, ya le expliqué que una cantidad de electrones llega aquí y otra cantidad de electrones llega acá, diferentes. Entonces, la carga total es igual a la carga 1 más la carga 2. Sustituyo estas expresiones de carga 1 es igual a capacitancia 1 por voltaje y carga 2 es igual a capacitancia 2 por voltaje. ¿Por qué no coloco voltaje 1 y voltaje 2? Porque ya les dije que los voltajes son iguales cuando están en paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo sacar factor como un voltaje de esta expresión. Entonces, recordemos que capacitancia total, que es esta que está aquí, es igual a capacitancia total por voltaje total. Y se cancela este voltaje con este voltaje. En conclusión, me queda que la capacitancia total es igual a C1 más C2. Y si hubiera más capacitores, más C3, más C4, como vemos aquí en esta expresión. ¿Claro? Bueno, nadie ha dicho nada. ¿Me están escuchando? El profe, si se escucha. Sí, profe, claro. Se escucha. Bueno, seguimos. Cuando están en sesión, que a veces pasa que uno se desconecta y queda uno hablando solo, y entonces eso pasa. Entonces, capacitores en serie. Cuando estamos en serie, cuando los capacitores están en serie, perdón, vemos lo que pasa. La corriente viene por aquí, que en este caso son las cargas eléctricas, los electrones. La corriente viene, ¿qué pasa? Que una cantidad de electrones negativos, porque este es el lado negativo, borne negativo, ¿verdad? Entonces la cantidad de electrones negativos empiezan aquí a acumularse. Y como esto es un aislante, ¿verdad? Aquí está el dieléctrico o hay aire, igual es un dieléctrico. Entonces aquí empiezan a acumularse electrones y los electrones que están aquí se repelen y se van para ¿dónde? Para acá. O sea que esta placa, si un electrón llega aquí, otro electrón se repele para acá. Si 1000 electrones llegan aquí, 1000 electrones llegan para acá porque empiezan a repelerse. O sea que este lado queda cargado positivamente porque van saliendo los electrones y de este lado queda cargado negativo. De este lado positivo y de este lado positivo y de este lado negativo. Entonces, como la misma cantidad de electrones que entra aquí es la misma cantidad de electrones que se va para acá y esa misma cantidad se refleja aquí en el positivo y aquí en positivo, quiere decir que la carga que queda aquí cuando se desconecta la batería
o cuando ya se colapsa, cuando ya deja de queda en equilibrio, aunque esté conectado, es la misma cantidad de la carga que está aquí, es la misma cantidad de la carga que está acá. La única manera que empieza a aumentar más la carga es que yo le saque un dieléctrico y le meta otro dieléctrico más potente. Entonces la batería, para que no baje el voltaje, le manda más electrones y por eso va a aumentar obviamente la capacitancia y va a aumentar la carga. Pero lo que le quiero decir en conclusión es que cuando están en serie, la carga en el capacitor 2 es la misma carga en el capacitor 1. Entonces las cargas son constantes y los voltajes obviamente son diferentes, que es la caída de potencial. Son diferentes. Entonces miremos que en paralelo era lo contrario. Los voltajes eran iguales, pero las cargas diferentes. En serie, las cargas son iguales y los voltajes diferentes. ¿Y cómo se calcula la capacitancia? Con esta expresión. Miremos que cuando están en paralelo, resistencia en paralelo, la fórmula para calcular la resistencia equivalente es así, parecida a esta. Pero aquí no, aquí es lo contrario. Cuando están en serie es así, y para calcular cuando están en paralelo es así, como cuando las resistencias están en serie. Entonces quiero que le quede eso claro, que son diferentes. Bueno, aquí está la explicación de dónde sale esta fórmula. Es muy similar a la pasada, como voltaje es igual a Q sobre C1 y voltaje 2 es igual a Q sobre C2. Obviamente el voltaje que está aquí no es el mismo voltaje que está acá, por eso se debe calcular diferente, con C1, capacitancia 1 y con capacitancia 2. La única manera que esos voltajes sean iguales es que la capacitancia 1 sea igual a la capacitancia 2, ¿no? Esa es la única forma en que si los voltajes sean iguales. Pero si las capacitancias son diferentes, las capacidades de los capacitores son diferentes, entonces el voltaje va a ser diferente. Acuérdese de que cuando están en serie, las cargas son iguales. Por eso yo no coloco aquí ni Q1 ni Q2, sino Q. Entonces, como los voltajes son diferentes, el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Entonces, en vez de voltaje 1, sustituyo lo que vale voltaje 1, y voltaje 1 es igual a Q sobre C1, que es lo que está aquí. Imagínense lo que está aquí. Q sobre C1. Y voltaje 2 es igual a Q sobre C2. Entonces, saco factor común Q. No se nos olvide que voltaje total es igual a Q total sobre C total. Saco factor común Q, que recuerden que Q estaba aquí arriba. Saco factor común Q y me va a quedar obviamente un 1 ahí. Y cancelo Q con Q. Y como aquí se fue Q, obviamente me va a quedar un 1 aquí arriba. O sea que 1 sobre capacitancia equivalente es igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 3 y así sucesivamente, como vemos aquí. ¿Claro? Sí, profe. Bueno. Con el agua turbia. Claro, como el agua turbia. Bueno, igual queda el video guardado. El resumen de lo que le acabo de explicar de los capacitores, circuitos de capacitores en serie versus paralelos. Recordemos que aquí, cuando están en paralelo, son diferentes ramas, ¿verdad? Y cuando están en serie es la misma rama. Los electrones van por el mismo conector. Los capacitores equivalentes se calculan cuando están en serie con esta fórmula, con la fórmula de los recíprocos. Y cuando están en paralelo es igual a suma normalita. Recuerden que ya les dije
que con resistencia es lo contrario. Con resistencia en serie se aplica una fórmula así, R equivalente es igual a R1 más R2, esa fórmula va aquí. Y cuando están en paralelo, la de los recíprocos con R va acá. Entonces ya ustedes saben, dicen, bueno, la de capacitores es al revés. Entonces ya usted sabe que voltee la arepa. Porque ya muchos de ustedes creo que ya tienen bien familiarizado las fórmulas en serie y paralelo de resistencia. Entonces, la carga, recordemos que cuando están en serie, ya les expliqué que la carga era constante, y como la carga es constante, el voltaje es diferente. Y cuando están en paralelo, lo que es constante es el voltaje, y las cargas son diferentes. Por último, bueno, cuando usted vaya aquí en este ejercicio de capacitores en serie, usted como tiene que la carga es constante, tienen que buscar voltaje. En este ejercicio en serie tiene que buscar voltaje, o sea que va a utilizar la fórmula de voltaje igual a carga sobre capacitancia. Y cuando están en paralelo, usted va a buscar carga, porque las cargas son diferentes. Véanlo ahí que es diferente, va a buscar carga cuando son en paralelo. Y voy a utilizar esta fórmula así tal y cual sin despejar. Carga igual a capacitancia por voltaje. La energía total se calcula igual, ¿verdad? Pero no va a dar diferente. En serie la energía va a disminuir y en paralelo la energía se va a aumentar, va a tener un valor diferente. Miremos aquí entonces, ya resumiendo acá, que el componente físico, vemos que al aumentar la capacitancia disminuye la capacitancia equivalente, o sea que entre usted más capacitores en serie tenga, su capacitancia equivalente va a disminuir, pero cuando están en paralelo, sus capacitores, entre más capacitores le meta, la capacitancia equivalente va a aumentar. Sucede lo contrario en los circuitos, ¿verdad? En los circuitos en serie, cuando más resistencias en serie están, aumenta, y cuando más en paralelo están, más disminuye, porque ya les dije, es lo contrario. Y no me canso de decir lo contrario porque muchos cometen ese error y creen que es lo mismo. Entonces, la aplicación física es que cuando yo quiero que aumente, que la combinación de capacitores aumente, soporte más voltaje, entonces le meto circuito en serie para que soporte mayor voltaje. Pero cuando quiero es almacenar más energía, entonces los meto en paralelo, los coloco en paralelo. Aquí hay un ejemplo sencillo, pero ahorita le voy a mostrar ya para finalizar un video y vamos a ir aclarando ya las dudas con ese video, porque ustedes van a hacer un ejercicio el jueves, como los ejercicios que acabo de explicar, parecido a IA o como los que hice la clase de ayer, y uno de estos. Pero aquí vamos a explicar este breve, sencillo, como para que entendamos. Miremos esta parte. Imagínense que esta parte, la parte verde no la analicemos porque este es como que el proceso. Vamos a mirar nada más aquí, atentos acá. La parte A. La parte A. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 6 capacitores. Si la energía llega por aquí, la energía se distribuye una parte por acá y otra parte por acá, y encuentra que están estos dos en paralelo y estos dos en paralelo. Cuando están en paralelo, ¿qué se hace con los capacitores? Ya sabemos que cuando están en paralelo los capacitores se suman normal, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que sumar es, pues se me perdió otra vez, ahora sí, 1 faradio con 3 faradios, 1 más 3 y me da 4, véanlo aquí. Y acá 6 con 2, 6 con 2 me da 8, por eso aquí aparece 8. Luego estos quedan en serie, estos quedan en serie y este también queda en serie. Resuelvo estos que están en serie, me queda 1/4 más 1/4. Y 1/4 más 1/4 es 2/4. Luego lo volteamos. 2/4 es lo mismo que 4 entre 2. Y 4 entre 2 me da 2. Ahora, el que no lo quiera voltear puede utilizar esta fórmula. Repito, esta forma, pero 1/4 más 1/4 da 2/4.
¿Y qué hace? Escribe en la calculadora 1 entre 2 cuartos. Y 1 entre 2 cuartos también le va a dar 2. Y aquí pasa lo mismo. 8 más, pues, como están en serie, es 1/8 más 1/8. O sea, la suma de su recíproco. 1/8 más 1/8 es lo mismo que 2/8. Lo volteamos y 2/8 es lo mismo que 8 entre 2. Y 8 entre 2 me da 4. O también puede ser 1 entre 2/8 y es lo mismo que 4. Ahora, como ya no están en serie, sino en paralelo, ya no es la suma de su recíproco, sino su suma aritmética normal, entonces sumamos 2 más 4 y me da 6. O sea que la capacitancia equivalente de todos estos 6 capacitores es igual a 6 microfaradios. Ya por finalizar, veamos este video que le tengo preparado, pero se lo tengo preparado con un Word también para entenderlo mejor. Miremos este video, así que estemos atentos. Dice 8 minutos, pero no vamos a demorar más porque lo voy a detener, porque la idea es que se vaya entendiendo. Porque ahí no se escucha, tengo ahora que pasarme a proyectarle el video. Ahora sí. Ahora sí se debe escuchar claro. Un ejercicio de combinaciones de capacitores. Vamos a calcular la capacitancia equivalente para capacitores combinados en serie y en paralelo. Vamos a calcular las cargas en cada capacitor y también los voltajes a través de cada uno. Veamos. Dice el ejercicio: considera el circuito mostrado en la figura. Determine la capacitancia equivalente del circuito, la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores, las cargas adquiridas por cada capacitor. No olvide suscribirse al canal. Si tiene algún problema parecido que le gustaría ver resuelto, envíamelo y yo lo resolveré y lo subiré al canal muy pronto. Miremos el análisis. No todos los capacitores están en serie ni en paralelo, entonces se hace por pasos buscando grupos de capacitores que queden en serie o en paralelo y se hace un grupo al tiempo. Podemos ver que el capacitor C3 y C4 están en serie. Calcularíamos una capacitancia equivalente entre esos dos, luego entre esa capacitancia equivalente y C2 y C5 quedarían en paralelo. Calcularía la capacitancia equivalente para que ese capacitor equivalente quede en serie con C1 y calcularíamos la capacitancia equivalente de toda la combinación. Entonces se hace paso a paso de adentro hacia afuera. Luego, para determinar la carga de los capacitores tenemos que trabajar en sentido inverso al proceso de la capacitancia equivalente. Encontramos la carga que abandona la batería usando la capacitancia equivalente y luego hallamos la carga en cada capacitor por separado. Y se hace el mismo proceso para hallar los voltajes. Y en cada uno de esos pasos vamos a utilizar la ecuación carga igual a capacitancia por voltaje. Miremos la solución. Los capacitores C3 y C4 conectados en serie se sustituyen por un capacitor equivalente. Para poder calcular esa capacitancia equivalente usamos la expresión 1 sobre capacitancia equivalente igual a la sumatoria de 1 sobre cada capacitancia individual. Como son solo dos capacitores, entonces 1 sobre capacitancia equivalente va a ser 1 sobre C3 más 1 sobre C4. Tenemos una suma de dos fracciones con diferentes. Entonces vemos allí de que la corriente, ¿verdad? Viene por acá, por así decirlo, o si quiere usted la coloca por acá, igual le va a dar algo negativo, pero eso no le va a cambiar nada importante. Entonces vemos que después la corriente se divide, ¿verdad? Se divide y como vemos que esta parte es más compleja, entonces resolvamos primero esta parte que está aquí, que son capacitores en serie. Y recuerden que capacitores en serie hay que hacer la suma de los recíprocos. Cada capacitor se están resolviendo el C3 y el C4. O sea que al final se va a obtener la capacitancia 3,4. Diferente denominador. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos los dos denominadores, C3 por C4, y arriba multiplicamos C3 por 1, C4 por 1 y sumamos los dos términos. Entonces me queda C3 más C4. Esta es una formulita que él ahí está sacando. Ustedes si quieren lo hacen 1 entre C3 más 1 entre C4, resuelven eso y después lo invierten. Bueno, es lo mismo, como ustedes quieran.
sino que él ahí saca esta fórmula multiplicando este por C4, este por este y este por este, y coloca ahí la ley de multiplicación ahí en cruz. Pero eso Eso da 2, profe. ¿sí? Eso da 2. Claro, porque si yo tengo un tercio más un sexto, es lo mismo que 2 sextos más un sexto. Y 2 sextos más un sexto da 3 sextos. Y 3 sextos volteados es 6 tercios. Y 6 tercios es 2. 4 sobre C3 por C4. Y eso es 1 sobre capacitancia equivalente. Pero yo necesito el inverso de esta expresión, lo invertimos y me queda que capacitancia equivalente va a ser C3 por C4 sobre C3 más C4. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos dos capacitores, la expresión se convierte en esto. La capacitancia equivalente entre los capacitores 3 y 4 va a ser C3 por C4 sobre C3 más C4. Reemplazo los valores, tengo las unidades en microfaradios, trabajo con los coeficientes, 3 por 6 sobre 3 más 6. 3 por 6, 18, 3 más 6, 9, 18 dividido en 9 me da 2 microfaradios. Y esa sería la capacitancia equivalente que me reemplaza a los capacitores C3 y C4. Aquí ya la... Ahí hay algo muy bonito que ustedes pueden aplicar, es que pueden quitarse de microfaradio, trabajan con los coeficientes, si todo está en microfaradio, y igualmente le va a dar, solo que al final coloquen en la unidad microfaradio. C4. Aquí ya la tenemos, y ahora tenemos... Esto es muy importante, mire que ya aquí esto estaba en serie, y ya quedó un capacitor equivalente que se le llama 3,4, entonces se hace un nuevo dibujo, porque siempre ustedes hagan un dibujo de cómo le va quedando para el momento de resolver los otros que le piden. Si no tiene el diagrama, se va a enredar. O de no lo hizo Ferlaya, te lo aseguro. C3,4, la equivalente, y C5, los tres en paralelo. Entonces vamos a sustituirlo por un capacitor equivalente. Claro, entonces aquí hay que trabajar estos tres en paralelo. Antes no se trabajaban esto en paralelo porque había uno aquí y había que resolver estos dos primeros en serie. Ahora sí, pasemos al paralelo. Cuando ellos están en paralelo, la capacitancia equivalente es la suma de todas las capacitancias. Entonces, como son tres capacitores, tenemos que la capacitancia equivalente de 2 a 5 va a ser C2 más la capacitancia equivalente de 3 a 4 más C5. Reemplazo los valores, 2 más 4 microfaradios. Esto me da 8 microfaradios. O sea que estos tres los puedo reemplazar por uno de 8 microfaradios. Y aquí lo tengo ya reemplazado, el de 8 microfaradios. Lo que vengo diciendo, miren que ahora hizo un nuevo diagrama, ahora me quedan dos en serie. Y tenemos el capacitor 1 y el capacitor 2 al 5, o sea, 2, 3, 4, 5. Y me queda en serie con C1. Ahora, C1 y la capacitancia equivalente de 2 a 5 están en serie. Ya sabemos que cuando están en serie utilizo la expresión 1 sobre capacitancia equivalente igual a la sumatoria de 1 sobre cada capacitancia individual. Ya sabemos que cuando tenemos 2, tenemos esta expresión 1 sobre capacitancia equivalente igual a 1 sobre C1 más 1 sobre la capacitancia equivalente de 2 a 5. Y ya sabemos que eso se convierte en capacitancia 1 por la capacitancia equivalente sobre capacitancia 1 más la capacitancia equivalente. Reemplazo los valores, ya sabemos unidades en microfaradios, entonces opero los coeficientes 3 por 8 sobre 3 más 8, 3 por 8 24, 3 más 8 11, me queda 24 onceavos de microfaradio, lo que es aproximadamente 2,2 microfaradios. O sea que los capacitores que están en esta figura se convierten o se pueden cambiar por un capacitor equivalente de 2,2 microfaradios. Y esa es la capacitancia equivalente de la combinación de ese arreglo de capacitores. Ahora vamos a empezar con el proceso para hallar cargas y voltajes. La batería de 20 voltios se comporta como si estuviera conectada a esa capacitancia equivalente. La carga que abandona la batería va a ser, calculamos la carga, es capacitancia por voltaje, trabajo con la capacitancia equivalente y el voltaje de la batería, reemplazo los valores, 2,2 microfaradios. Es algo muy importante, como ya se calculó la capacitancia equivalente, que fue de 2,2 microfaradios, ya tenemos voltaje total, que es 20 voltios, ¿verdad? La capacitancia equivalente, que es la misma total, 2,2 microfaradios, hay que buscar la carga total. Y la carga total la buscamos con la fórmula, si busque la carga total, que es carga por
pero en capacitancia por voltaje, y a la capacitancia que tenemos y el voltaje, y ahí obtenemos la carga total. Siempre cuando usted llegue al final, busque carga, capacitancia, y el voltaje obviamente ya lo tiene. De voltios, hago la operación y eso me da una carga de 44 microcoulombs. Esa es la carga que abandona la batería y se almacenaría en ese capacitor equivalente. Ahora, la carga de 44 microcoulombs que acabamos de calcular es la misma carga de los capacitores C1 y el capacitor equivalente de 2 a 5. Entonces, aquí ubico la carga para cada capacitor. ¿Por qué la misma carga? Porque capacitores en serie tienen la misma carga. Y entonces hallamos el voltaje para la capacitancia 1. La carga Bueno, para entonces, cada antes de capacitor. pasar acá, Hago voy la a operación mostrarle y eso me da este resumen que yo hice acá para que usted lo tuviera. Mire, entonces vemos que la persona trabajó estos dos en serie, luego trabajó estos tres en paralelo, luego trabajó estos dos en serie y al final se dio la capacitancia total. Entonces aquí con la capacitancia total tiene usted que buscar la carga total. Ahora, como están en serie, la carga de aquí y la carga de acá, quiere decir que la carga total de aquí es la misma carga que está aquí y es la misma carga que está acá. Entonces, como la carga que está aquí es la misma carga que está acá, usted tiene que buscar el voltaje de aquí y el voltaje de acá con la fórmula. Recuerde que voltaje es igual a carga sobre capacitancia. ¿Vale? Y ojo, ya este que está acá es este mismo que está aquí, que quiere decir que usted va a trabajar nada más sobre este. Entonces, después que trabaje sobre este, va a pasar a este. ¿Y cómo está en esto? En paralelo. Recordemos que aquí ya usted tiene capacitancia y aquí ya usted tiene carga y ya usted aquí tiene un voltaje, ¿verdad? Recuerde que el voltaje de aquí es diferente al voltaje de acá porque ya usted lo buscó. Entonces, ya aquí usted tiene un voltaje. Entonces, aquí usted va a trabajar sobre esto que están en paralelo y los voltajes son iguales. O sea que el voltaje que yo conseguí aquí es el mismo voltaje para este y para este. ¿Usted cree que va a buscar aquí? Las cargas. Y ya esto y esto está definido. Falta es nada más dividir este. Entonces, cuando ya tiene estos dos, recordemos que como estos dos están en serie, las cargas son iguales. Entonces, la carga que está aquí es la misma carga que usted le va a añadir a este y a este, y que va a buscar aquí el voltaje. En resumidas cuentas, ahí le expliqué qué es lo que él va a hacer ahora. da una carga de 44 microcoulombs. Esa es la carga que abandona la batería y se almacenaría en ese capacitor equivalente. Ahora, la carga de 44 microcoulombs que acabamos de calcular es la misma carga de los capacitores C1 y el capacitor equivalente de 2 a 5. Entonces, aquí ubico la carga para cada capacitor. ¿Por qué la misma carga? Porque capacitores en serie tienen la misma carga. Y entonces hallamos el voltaje para la capacitancia 1. Despejamos voltaje. Voltaje va a ser carga sobre capacitancia. Como estamos hablando del capacitor 1, voltaje 1 es igual a carga 1 sobre capacitancia 1. Reemplazo valores, 44 microcoulombs dividido en 3 microfaradios. Y eso me da un voltaje de 14,67 que pasa a través del capacitor 1. Luego también hallamos el voltaje para esa capacitancia equivalente de 2 a 5. Utilizo la carga y la capacitancia correspondiente, 44 microcoulombs dividido entre 8 microfaradios y eso me da 5,5 voltios. Ahora, vamos a trabajar con ese voltaje equivalente de 2 a 5 y ese voltaje es el mismo de las capacitancias C2, capacitancia equivalente de 3 a 4 y capacitancia 5. ¿Por qué? Porque capacitores en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, cada capacitancia va a tener un voltaje de 5,5. Como conozco la capacitancia y el voltaje de cada uno, puedo hallar las cargas para cada una. Carga, ya sabemos que es capacitancia por voltaje. Para capacitancia 2 va a ser carga 2 igual a capacitancia 2 por voltaje 2. Reemplazo los valores, 2 microfaradios por 5,5 voltios y eso me da 11 microcoulombs. Hago lo mismo para la capacitancia equivalente, reemplazo por los valores que también son de 2 microfaradios, multiplico por el voltaje de 5,5, me da 11 microcoulombs. Y lo hago también para la capacitancia 5. La carga 5 va a ser capacitancia por voltaje, 4 microfaradios por 5,5 y esto me da 22 microcoulombs. Si yo sumo todas las cargas de los capacitores que están en paralelo, la suma es de 44 microcoulombs, que es el total
del equivalente que estaba ahí, que era igual a este de 44 microcoulombs. Vamos a trabajar con el equivalente de 3 a 4. La carga de 11 microcoulombs que tiene el capacitor equivalente de 3 a 4 va a ser la misma carga de los capacitores C3 y C4. O sea, 11 microcoulombs va a ser la carga que se almacena en cada uno de ellos. Ya sabemos que capacitores en serie tienen la misma carga. Como conocemos la carga y la capacitancia, hallamos el voltaje. Voltaje es carga sobre capacitancia, lo aplicamos para el capacitor 3, carga de 11 microcoulombs dividido entre 3 microfaradios, y eso me da 3,67 voltios. Y lo hacemos también para la capacitancia 4. Conocemos la carga 4 de 11 microcoulombs, la capacitancia 4 de 6 microfaradios, hacemos la división, 11 dividido 6, y eso me da 1,83 voltios. Y tenemos de esta manera ya calculadas todas las cargas y todos los voltajes para todos los elementos que estaban en ese arreglo de capacitancias. Resumimos nuestra respuesta haciendo una tabla donde están cada uno de los elementos, la capacitancia equivalente. Bueno, me gustaría que en el taller y cuando estemos en el parcial, ustedes hagan también una tablita así al finalizar, donde usted resuma absolutamente todo, el valor de las capacitancias equivalentes, su carga total, voltaje total, y la capacitancia 1, capacitancia 2, 3, 4, 5, con sus valores, su carga y el voltaje de cada capacitor. Siempre al finalizar su taller y su carga. Digamos que de tarea ustedes pueden hacer el ejercicio que está al final de la guía, que es este que está acá. ¿Cuál es la diferencia de potencial y la carga en cada capacitor si el voltaje es de 10 voltios? Y listo, muchachos. Esto es por el día de hoy. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿O alguna petición? Profe, usted nos comentó que la guía, las diapositivas la había actualizado, haciendo resúmenes. ¿Usted nos puede enviar la nueva guía actualizada? Ah, sí, claro, yo se la envío. La nueva diapositiva. Sí. ¿Alguna otra petición o pregunta? Profe, los 2 puntos del taller, o sea, un punto del taller va a ser así como este. Uno va a ser, sí, de circuitos con capacitores. Y el otro va a ser como de lo que le expliqué antes, de capacitores con dieléctricos, sin dieléctricos y eso. Hombre. Profe, envíe este video al grupo, porfa. Ok, no veo el... Yo le di grabar, así está grabando. Listo, ya voy a dejar de grabar. ¿Y cómo es que se llama? Dice una grabación, detener grabación.